Si no les da tiempo, no hay problema. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El fundamento de todo conocimiento verdadero sobre Dios debe ser la clara comprensión mental de sus perfecciones, tal como se revelan en la Sagrada Escritura. No se puede servir ni adorar a un Dios desconocido, como tampoco podemos depositar nuestra confianza en un Dios al que no conocemos. Y es por eso, por lo que hemos decidido compartir una serie de clases sobre las perfecciones del carácter divino. En estas clases nos enfocaremos en los atributos de Dios. Esto es parte de la teología propia, como se le conoce. Esto lo hemos hecho para el beneficio de nuestras almas en lo personal y para el beneficio de la iglesia en general. Aunque estaremos hablando de cosas que son realmente profundas, haremos énfasis en aquellas aplicaciones que se desprenden del hecho de conocer las perfecciones de nuestro Dios. Un conocimiento teórico de Dios tiene implicaciones prácticas para la iglesia, y eso es en lo que nos estaremos enfocando principalmente. Como personas necesitamos algo más que un conocimiento meramente teórico de Dios. Necesitamos conocerlo de manera experiencial, no simplemente de manera teórica, de datos acerca de Dios. El alma solo conoce verdaderamente a Dios cuando se rinde a Él, cuando se somete a su autoridad y cuando sus preceptos y mandamientos regulan todos los detalles de la vida. Tan pronto como una persona conoce a Dios de manera salvadora, tiene el deber de profundizar en conocer más a su Dios y su Salvador. Esto es un deber que la persona tiene. También es un privilegio y es un deleite. Pero es algo que necesario para el creyente. El reformador español Cipriano de Valera escribió lo siguiente: hay dos puntos que comúnmente mueven a los hombres a apreciar mucho una cosa. El primero es la excelencia de la cosa en sí misma, y el segundo es el provecho que recibimos o esperamos de esta. Entre todos los dones y beneficios que Dios por su misericordia comunica sin cesar a los hombres, el principal beneficio y el más excelente y provechoso es el verdadero conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje más significativo, excelente y provechoso que tiene la iglesia es aquello que afirma acerca del ser de Dios. ¿Recuerdan lo que Pedro le dice? Que nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el mensaje más importante que tiene la iglesia, el mensaje acerca del ser de Dios y de Jesucristo. Así que si hay algo que es de valor y digno de apreciar, si hay algo que es verdaderamente excelente en sí mismo y provechoso, es el hecho de conocer cada vez más al Dios que se revela en las Escrituras. Ninguna otra cosa cumple a cabalidad este calificativo de ser excelente y provechoso que conocer al Dios verdadero, no solo de manera experiencial, sino también mediante el conocimiento profundo de sus atributos. En esta clase, nuestro propósito es que podamos responder a la siguiente pregunta: ¿es importante que estudiemos los atributos de Dios en nuestra iglesia? ¿Tiene este tema relevancia para dedicar un tiempo de clases para estudiarlo? Para algunos, el estudiar los atributos de Dios es algo que debe hacerse en los seminarios y que los miembros no deberían meterse en tales asuntos. Eso es algo muy abstracto y complicado. Eso es para los que quieren ser pastores, para los que les gusta la teología y esas cosas. Hay gente que piensa así. Pero en verdad esto no es así. El tema que nos ocupará durante las próximas semanas tiene gran relevancia e importancia porque de él se desprenden grandes aplicaciones para la vida y práctica de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Recuerdan el texto que leímos hace un momento? El que se ha de alabarse, alábase en conocerme a mí. ¿Quién soy yo? Eso es algo importante para Dios y debería ser algo importante para nosotros. Las personas viven según lo que creen acerca de aquel que es su Dios.
Si tenemos una idea distorsionada de nuestro Dios, entonces tendremos un estilo de vida y una piedad distorsionados. Si estudiáramos las culturas y los estilos de vida del pasado, llegaríamos a la conclusión de que en gran medida eran así, se comportaban así, por el concepto que tenían del Dios que adoraban, y digo Dios con minúscula. Ellos se conducían según el concepto del Dios que adoraban. En la cultura griega, ellos adoraban dioses que eran caprichosos, lujuriosos, y eran como ellos. Y entonces se comportaban según los dioses que ellos habían inventado en su imaginación y que ellos mismos adoraban. Ahora bien, al estudiar los atributos de Dios debemos tener una actitud correcta. Debemos mostrar la misma actitud que Moisés cuando se le apareció el ángel del Señor en medio de la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Debemos quitarnos nuestro calzado porque el lugar que estamos pisando es tierra santa. Hablaremos de cosas demasiado sublimes para una mente tan pequeña, tan limitada y afectada por el pecado como la nuestra. La doctrina de Dios es tan importante y también tan profunda que a veces la línea entre el error o la herejía y la verdad es muy fina. Podemos pasarnos al error o a la herejía muy fácilmente si no prestamos cuidado. Y aquí puede surgir una pregunta. Entonces, ¿dónde podemos encontrar una fuente segura para estudiar el ser de Dios y obtener de esta un conocimiento salvador y santificador? Ya que hemos sido afectados por el pecado, ¿de dónde podemos obtener ese conocimiento seguro, salvador y santificador? Sin duda, no debemos estudiar los atributos de Dios siguiendo el estilo de los filósofos griegos, que se basaban únicamente en lo que había en su propia imaginación y lo que veían y deducían de la creación. Y aquí quiero y es necesario hacer una salvedad para que no haya confusiones. La creación o la revelación general también es una fuente de la cual obtenemos un conocimiento que es verdadero acerca de Dios y sus atributos. Dios también se ha revelado en su creación. ¿Cierto o falso? Dios también se ha revelado en su corazón, ¿es cierto? En su creación. Pero este conocimiento de Dios, si bien es verdadero, no es un conocimiento salvador ni completo. Solo sirve para dejar a los hombres sin excusa. Dice nuestra confesión, capítulo 1, versículo 1. La luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad. Ahora van a mencionar varios atributos de Dios. La bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa. Y en el capítulo 22, párrafo 1, dice, la luz de la naturaleza, otra vez, es una frase que ellos usan para referirse a la revelación general, tal como Dios la revela en nuestra propia conciencia, porque Dios ha escrito en nuestro corazón su ley, y nos ha dado una conciencia, y también en las obras de la creación y la providencia. Ellos dicen, la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos. Y cuando dicen ahí, y hace el bien a todos, están haciendo una alusión a Hechos 14, versículos 16 y 17, cuando Pablo les dice esto a unos paganos que querían adorarlo, y a él y a Bernabé pensaban que eran Júpiter y Hermes, y él les dice, no, nosotros no somos dioses. Dios en el pasado no se dejó sin testimonio, haciéndonos bien y dándonos buenos tiempos fructíferos, etcétera, etcétera. Ahí ellos están haciendo alusión a ese pasaje. Y si se fijan detenidamente, se darán cuenta de que según la confesión, la creación revela ciertos atributos de Dios a los hombres. Ahí podemos ver su bondad, su sabiduría, poder, soberanía y justicia. Y para demostrar esto, uno de los textos que citan los autores de la confesión es Romanos capítulo 1, versículos 19 y 21, que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, su poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí nosotros vemos que el conocimiento de Dios que tienen estas personas es verdadero. Ellos saben ellos conocen de su eterno poder y de su naturaleza divina. Por ver las cosas, ellos saben que existe un Dios que es todopoderoso. Pero este no es un conocimiento salvador ni completo. Por ejemplo, ellos no saben que Dios es un Dios trino, algo que es necesario creer para ser salvo. Ni tampoco saben que Dios ha enviado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como enseña 1 Juan, capítulo 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 10. Eso ellos no lo pueden saber de la creación. Se debe conocer de otra manera. Entonces su conocimiento es verdadero, pero no es salvador. Y la confesión también cita el Salmo 19, versículos del 1 al 3, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, declara que el Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios sabio, un atributo de Dios. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Esto se sabe sin que Dios hable. La creación misma nos dice que hay un Dios sabio que fue la causa de todo lo creado. Y eso lo sabemos de solo ver el orden y la belleza que hay en este mundo. Sin embargo, aunque la revelación general, como dijimos, la creación, no nos revela aspectos de la gloria de Dios y sus atributos, la revelación especial, la Biblia, debe ser la fuente última. Sin embargo, aunque la revelación general, la creación, nos revela aspectos de la gloria de Dios y sus atributos, la revelación especial, la Biblia, debe ser la fuente última de nuestro conocimiento acerca de Dios y sus perfecciones. Solo en la Santa Escritura podemos hallar la información completa de cómo es Dios y del propósito de nuestra existencia. Eso no lo podemos saber de la creación, de simplemente observar la creación y deducir cosas. Solo en las Escrituras encontramos el conocimiento de Dios que es necesario para la salvación. Que es necesario para la salvación. Eso es importante. Eso diferencia la revelación general de la revelación especial. Como declara nuestra confesión, ahora citando el párrafo 1 de manera más completa, párrafo 1 del capítulo 1. La Santa Escritura, dicen ellos, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan atributos de Dios como la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así, escucha lo que dice, que la luz de la naturaleza no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ellos dicen, solo la revelación especial, la Biblia, es suficiente. La revelación general, la luz de la naturaleza, no es suficiente para el conocimiento que es necesario para la salvación. Ellos hacen ese énfasis, claro, para que sepamos que podemos obtener conocimiento útil de la creación, pero que solo para ser salvos debemos acudir a la Biblia. Muchos de los errores y herejías en los que algunos han caído a tratar de conocer a Dios han tenido lugar porque los hombres han seguido sus propias invenciones. A este tipo de hombres Dios les dice, en el Salmo 50, 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no se parece a nada que nosotros hayamos visto, mis hermanos. Él no es como un hombre más poderoso, más excelente, como Superman. No. Hay una distinción abismal entre creador y criatura, que muchos teólogos puritanos, y por Guache también lo ha repetido, dicen que se parece más a un gusano, un arcángel, que un arcángel a Dios. Porque Dios no es como otro ser, Él es distinto. Y eso es una de las implicaciones de que Él es santo. No solo su perfección moral, sino que está apartado de todo lo demás. No hay nadie como Él. Eso es lo que quiere también transmitir las Escrituras. Sí. Como una imaginería de Dios, es decir, figuras que nos hacen ver
Es un lenguaje acomodado, sí. Y aún para Dios relacionarse y recompensar al hombre, la distancia era tan grande, dice el capítulo 7 de la confesión, que Dios tuvo que relacionarse con el hombre a través de pactos. Búsquenlo ahí después para que vean. Dime. Sí, el lenguaje humano, la Biblia incluso no puede contener todo lo que Dios es. Por eso que nosotros vamos a pasar una eternidad conociéndolo y nunca vamos a acabar. Porque, hermanos, nosotros solo conocemos lo que Dios ha querido revelar de Él y lo que era necesario para nuestra salvación. Pero Dios es infinito y una mente finita, por definición, no puede contener a un Dios, todo conocimiento de Dios infinito aquí. Es imposible. Como dijimos, Dios no se parece a nada que hayamos visto. Nuestra confesión declara que la distancia entre Dios y la criatura es muy grande. Capítulo 7, párrafo 1. Es por eso, por lo que Él puede darnos la respuesta que nosotros necesitamos con respecto a los atributos divinos. Y eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras, la revelación especial que Él nos ha dado. Cuando estudiamos el ser de Dios, no podemos acercarnos a la revelación bíblica como lo hace, esto es algo importante también, como lo hace un científico que examina o investiga un objeto desde una posición superior. ¿Saben? El científico toma la muestra o el espécimen y lo coloca bajo un microscopio y él comienza a sacar conclusiones a partir de su observación. Lo pone bajo el microscopio. Pero, sin embargo, nosotros no podemos diseccionar a Dios como si Él fuera una cosa o una criatura. Él es el creador y nosotros la criatura. Nosotros no estamos poniendo a Dios bajo el microscopio como si fuera un insecto o algo diseccionado que nosotros estamos estudiando. De hecho, si Él no se hubiera querido revelar, nunca pudiéramos haber conocido nada acerca de Dios, porque Él es espíritu y es invisible. Pero Él decidió revelarse, así que eso también es una condescendencia de Él para con nosotros y debemos hacerlo sin soberbia. No debemos creernos que podemos examinar a Dios, diseccionarlo como si fuera una cosa. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, vamos a estudiar sus atributos basados en la revelación que Él ha dado de sí mismo y sin la cual no podríamos alcanzar ese conocimiento que es necesario para la salvación. Nosotros no vamos a estudiar este tema desde una posición superior como lo hace un científico, sino que lo vamos a hacer desde una posición inferior, como aquellos que estamos atónitos y maravillados ante las cosas que Dios, nuestro Creador y Salvador, nos ha revelado de sí mismo. Aquí vamos a estar como atónitos y maravillados de ver cosas grandiosas que son demasiado grandiosas para comprenderlas. Y lo primero que veremos en esta mañana será una explicación de a qué nos referimos cuando hablamos de atributos, lo cual nos lleva a hacer una aclaración necesaria. Para muchos, el término atributo no es el más indicado, pues en ocasiones esta palabra expresa la idea de añadir algo y puede prestarse para crear confusión o la noción de que se le añade algo al ser divino. Aún así, como es el término más utilizado entre los teólogos y la cristiandad en general, también lo usaremos a través de toda la serie. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Gracias a Dios tuvimos el privilegio en febrero del pastor Reinier, nuestro diácono, y yo conocer al doctor Renihan. Y nosotros le hicimos una pregunta relacionada con eso, o él la dijo, no me acuerdo. Y él dijo que para hablar de Dios, el lenguaje más apropiado era referirse a Él y hablar de sus perfecciones o virtudes, porque los atributos son más propios de los hombres un término más específico y el que usaban los bautistas particulares y muchos puritanos era perfecciones o virtudes divinas. Nosotros vamos a usar atributos porque es el término más conocido, pero siempre teniendo en cuenta que es mejor referirse a Él de esta manera. También tuve la oportunidad de hacerle una pregunta, porque muchos puritanos se referían a estas perfecciones como afectos. Y entonces yo le pregunté si ellos querían decir que Dios tenía emociones o se referían a las perfecciones cuando usaban la palabra afectos, porque hay muchos bautistas particulares, reformados contemporáneos que piensan que los puritanos se referían a emociones. Pero el término emociones es un término moderno, nunca se habló así hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y hay que entender otra cosa, cuando las palabras cambian con el paso del tiempo. En el siglo XVII la palabra afecto, cuando se utilizaba, no tenía la connotación que se le da hoy, que es de emociones. Y él me dijo,
cuando los puritanos y los bautistas particulares usaban la palabra afecto, era para hablar de las virtudes perfectas de Dios, o las perfecciones. Así que es lo mismo. Nosotros no podemos leer documentos antiguos y darle el significado que nosotros queremos que tenga, o darle el significado que las palabras tienen hoy. Debemos consultar siempre el diccionario inglés de Oxford, que te da una cronología de qué significaba esa palabra en esa época. Es una herramienta que el Dr. Renningham usa mucho. Entonces nada, queríamos aportar eso para que supieran. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que Dios posee atributos? Cuando hablamos de atributos nos referimos a aquellas perfecciones o virtudes que son propias del ser de Dios y lo distinguen como Dios. Son las cosas que hacen que Él sea Dios. El teólogo reformado Louis Berkhof lo define de esta manera. Los atributos de Dios pueden definirse como las perfecciones atribuidas al ser divino en la Escritura o las que son visiblemente ejercitadas por Él en las obras de la creación, la providencia y la redención. En otras palabras, el estudio de los atributos de Dios trata de respondernos la pregunta de cómo es Dios. Todas las cosas que conocemos, las conocemos por sus atributos, y la descripción de cualquier objeto es la descripción de alguno de sus atributos. Lo que sabemos acerca del ser de Dios es lo que nosotros llamamos atributos o perfecciones o virtudes. Al conocer los atributos de un objeto, podemos llegar a conocer algo de su esencia o naturaleza. Comprendemos la esencia de un objeto de manera más perfecta según vayamos conociendo y relacionando sus diferentes atributos de manera más perfecta. El conocido teólogo bautista Strong dice sobre los atributos de Dios: los atributos de Dios son aquellas características que distinguen la naturaleza divina, las cuales son inseparables de la idea de Dios y que constituyen la base y la razón de sus manifestaciones, de sus diferentes manifestaciones a sus criaturas. Sin embargo, y antes de pasar a lo que voy a decir ahora, quiero preguntar: ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que se quiera aclarar o añadir que no se haya mencionado hasta aquí? Porque vamos a ver otra cosa aquí que es un poquito más complicada y que pueden surgir dudas. Seguimos. Habiendo visto esto que dijo Strong, no debemos pensar tampoco que Dios es la suma total de sus atributos o que es un ser que está compuesto por el conjunto de sus atributos. Dios es un ser simple que está absolutamente libre de toda composición y cuya esencia son sus atributos. Aunque su esencia se nos da a conocer de distintos modos o desde distintos ángulos para que las podamos entender. Y esto es lo que se conoce como la doctrina de la simplicidad divina. Yo puse impasibilidad aquí, pero es la simplicidad divina. ¿Se entendió más o menos? Ahora yo voy a dar unas definiciones de unos teólogos que hablan sobre eso. Dios es un ser simple, pero no es un ser simple porque sea una cosa mínima o pequeña, sino porque Dios no está compuesto de nada. Él existe de sí mismo y por sí mismo. No necesita de ninguna parte o algo para tener su existencia. Él existe necesariamente. Y Él existe de sí mismo. Es autosuficiente, o lo que se conoce como la seidad divina. A eso nos referimos, que no está compuesto. Sobre la doctrina de la... Puse impasibilidad aquí, pero es la simplicidad divina. Dice el Dr. Renningham en su comentario a la confesión, específicamente el capítulo 2, párrafo 1. Esta doctrina enseña que Dios no está compuesto, sino que es un ser simple. Declara que todo lo que está en Dios es Dios. Dios no es un ser compuesto. Él no es la suma total de sus atributos. Y también él dice, Jeremiah Burroughs, el teólogo de Westminster, lo expresó bien. Él ahora va a dar una definición que dio Jeremiah Burroughs, que estuvo en Westminster y que fue uno de los congregacionalistas que firmó la Declaración de Saboya, junto con Owen y eso. Miren lo que dice Jeremiah Burroughs para que entiendan a qué se refiere la doctrina de la simplicidad divina. Que todo lo que está en Dios es Dios mismo, por este nombre Jehová. Él es un ser absoluto, nada más que Él mismo. Yo no puse la cita ahí porque es muy larga. Esta es la diferencia entre Dios y cualquier criatura. Todo lo que está en la criatura no es el ser de la criatura. Un hombre tiene sabiduría. Ahora bien, una cosa es la sabiduría de un hombre y otra la opinión del hombre. Pero no es así con Dios. Todo lo que puedas decir de Dios es Dios. La sabiduría de Dios es Dios. La misericordia de Dios es Dios. La justicia de Dios es Dios mismo. Y así es con todos los atributos. Voy a hacer una pausa aquí. Y esto lo podemos comprobar, un texto de apoyo bíblico para esto. Si ustedes buscan Proverbios capítulo 8, van a ver
que ahí está hablando la sabiduría. Y si ven por el contexto, es Cristo, hablando de que Dios me poseía en el principio y yo era su deleite. Y Dios, y Cristo ahí, en el Antiguo Testamento, está hablando de sí mismo, se está llamando a sí mismo sabiduría. Para que vean que no es una idea extraña al texto bíblico. Solo después comprueban en sus casas Proverbios 8, capítulo 8. Y así es con todos los atributos, dice Jeremiah Burroughs. Concebimos los atributos como si fueran distintos del ser cuando decimos que Dios es sabio, como si Dios fuera una cosa y la sabiduría otra. Pero ciertamente, si quisiéramos comprender a Dios como Él es en sí mismo, no podemos comprenderlo así, como si su sabiduría fuera una cosa y Dios otra, o como si su misericordia fuera otra, una cosa y Dios otra. Es importante entender esto, que si fuera así Dios, que Dios tiene sabiduría y tiene misericordia, Dios estaría compuesto de cosas y habría algo que era antes de Dios. Entonces Dios no sería el ser primero ni la causa primera y dependería de otras cosas para ser Dios y ya no sería Dios. Yo sé que esto es algo complicado y teórico, yo mismo también lo sigo estudiando porque es una de las cosas más complicadas, pero ellos nos lo ponen un poquito más fácil para expresarlo. Por tanto, la verdad es que propiamente hablando no se puede predicar nada de Dios. Y aquí el verbo predicar no se refiere a pronunciar un sermón, sino a decir algo de un sujeto o de la realidad que designa. Entonces, propiamente hablando, no se puede predicar nada de Dios, porque cuando se predica algo hay una diferencia entre el sujeto y el predicado. Pero no hay tal distinción en Dios, sino que todo lo que puede decirse de Dios es Dios mismo. Y mucho de la gloria de Dios se manifiesta en esta sola cosa, en esto que digo, que todo lo que está en Dios es Dios mismo. Esta es una frase que los teólogos han usado mucho con respecto a la simplicidad divina. Comprender a Dios así nos ayuda a verlo en su gloria de una manera o la otra, y pocas personas cantan esto. La mayoría ven a Dios como si fuera una criatura y así piensan que Dios es algo excelente y tiene tales excelencias en Él, pero debemos entender que todo lo que se dice de Dios es Dios mismo. Por lo tanto, es todo un solo ser en Dios. Nos parecen distintos la sabiduría, la misericordia, la justicia, el poder, la vida, la santidad y la fidelidad. Nos parecen muchas cosas desde nuestra perspectiva, pero en Dios todo es una sola excelencia. Por eso es que yo dije anteriormente que a nosotros, según diversos ángulos o diversos modos, nosotros vemos a Dios a veces, la misericordia de Dios cuando se manifiesta, pero estamos viendo como de un prisma varias caras. Vamos a seguir aclarando esto. Dice, si hay alguna pregunta, paramos, pero hay otra definición aquí que también nos podría ayudar. En su diccionario de términos teológicos extraídos de la escolástica reformada, que era el método teológico que usaban los puritanos y los que compusieron las confesiones de fe, el doctor Richard Mueller dice que en la doctrina, puse impasibilidad de nuevo, de la simplicidad divina, se entiende que Dios está absolutamente libre de toda composición, incluyendo no solo la composición física. Recuerden que nuestra confesión dice que Dios no tiene cuerpos ni partes, no está compuesto, no tiene una composición física, sino también la racional o lógica. Y ahí nuestra confesión dice, es sin pasiones. Dios no tiene una composición ni física, ni tampoco racional o lógica. Esto significa que Dios no es la suma de los atributos divinos. Los atributos se entienden como idénticos e inseparables de la esencia de Dios. Y esta relación entre el ser de Dios y sus atributos la vemos en la pregunta 7 de nuestro Catecismo Bautista, que dice, ¿qué es Dios? Y el Catecismo mismo responde, Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y noten ahí que Dios dice, es espíritu. Cuando los del catecismo dicen Dios es espíritu, están implicando lo mismo que dice la confesión. Que Dios es espíritu implica que no tiene cuerpo, no tiene partes, ni tiene pasiones. Y entonces, vean lo que dicen. Es infinito, eterno, inmutable. Dan 3 atributos divinos, pero ¿se lo aplican a qué? A su ser, a su sabiduría, a su poder, a su santidad, a su justicia y su bondad. Ahora yo pregunto, ¿hay algo que sea infinito aparte de Dios? No, si hubiera algo que fuera infinito, igual que Dios, sería Dios. Pero ellos le están aplicando aquí los calificativos o las perfecciones de infinito, eterno, inmutable, al ser de Dios, a su sabiduría, a su poder, a su santidad, a su justicia y su bondad. Y de esta forma están equiparando
o haciendo idénticos sus atributos con el ser de Dios. Los atributos de Dios con el ser de Dios. Ahora, paramos aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque esto es un poco pesado o complicado. ¿Alguna pregunta sin pena? Pastor, ¿quiere hacer alguna aporte? Ya. Sí, espera. Yo no solo lo puse en la clase para que se entendiera que cuando hablamos de los atributos de Dios, no estamos hablando que Dios está compuesto o es la suma de sus atributos. Y entonces quise dar la definición para dejarla. Probablemente no la mencionemos más, pero quería que la escucharan de boca de otra gente, de otros teólogos, para que vieran qué se entiende por la simplicidad divina. Ariel. Sí, sí, y aún así la analogía del vaso se queda corta con lo complejo que es el ser de Dios. Pero nada, solo quería mostrar estas definiciones para que se entienda de lo que estamos hablando y que no nos referimos a que Dios está compuesto por sus atributos ni que es la suma de sus atributos. Simplemente eso. Ahora, si ustedes revisan la gran mayoría de las teologías sistemáticas, encontrarán que los atributos de Dios han sido clasificados de diversas maneras con el fin de facilitar su estudio. La clasificación más común habla de los atributos como comunicables e incomunicables, dependiendo de si los atributos encuentran alguna analogía en el hombre o no. Así pues, dicen que la omnisciencia de Dios es incomunicable y el amor de Dios es comunicable. También han sido clasificados en naturales y morales, dependiendo si hacen referencia a sus propiedades esenciales o a su carácter moral. Y siempre estas clasificaciones tienen cierto grado de verdad. Algunos teólogos han preferido no ofrecer ninguna clasificación. La Biblia tampoco lo hace. Como por ejemplo, el puritano Stephen Charnock, que escribió una obra que es la mejor obra, la obra de referencia sobre la existencia y los atributos de Dios en la historia del cristianismo. Es de consulta obligatoria para todo el que quiera estudiar o enseñar acerca de los atributos de Dios. También no ofrecieron ninguna definición John Hill, el gran teólogo y pastor bautista particular del siglo XVIII, Doug, otro pastor y teólogo bautista, los Hodge, Charles Hodge y Alexander Hodge, su hijo, y Arthur Pink. Ellos no ofrecieron ese tipo de clasificaciones de los atributos. Es cierto que la información bíblica no sugiere ningún tipo de clasificación en la superficie, pero eso no quiere decir que no podamos extraer una clasificación de ella para nuestro mejor entendimiento. Lo que sí podemos decir es que hasta ahora ninguna clasificación satisface la información que tenemos a plenitud. Y quizás por esto los redactores de la Confesión y el Catecismo prefirieron no ofrecer ningún tipo de clasificación. Lo cierto es que aquellos atributos que se denominan comunicables encuentran cierta semejanza en el hombre. Y aquellos atributos que se denominan incomunicables se encuentran de manera única en Dios. Dice un siervo del pasado, la cita es muy larga, por eso no la compartí ahí. Varias maneras de clasificar los atributos de Dios se han ganado el favor entre los teólogos. Algunos los han dividido en naturales y morales, otros en absolutos y relativos, otros en originales y derivados, otros en activos e inactivos y aún otros en comunicables e incomunicables. Ninguna de estas clasificaciones tiene mucho que las recomiende y ciertamente ninguna debe ser considerada como autoritativa. La Escritura en ningún lugar intenta hacer una clasificación, tampoco lo hace una declaración tan representativa como la Confesión de Westminster, la cual se contenta con dar casi una lista fortuita de las perfecciones que se le atribuyen a Dios en la Biblia.
Todas las clasificaciones sugeridas son artificiales y engañosas, dice este hombre, sin exceptuar aquella que ha sido más favorecida por los teólogos reformados, la división en atributos comunicables e incomunicables. El problema aquí es que las cualidades a las que nos referimos como incomunicables se adhieren inalterablemente a esas que llamamos comunicables. Por ejemplo, Dios es infinito, eterno e inmutable, como enseña el Catecismo Menor, y se juzga que estas son propiedades incomunicables. Y Dios es misericordioso, lo cual se juzga como una propiedad comunicable. Pero la misericordia misma es infinita, eterna e inmutable, y como tal es incomunicable. Lo mismo es cierto de todos los otros llamados atributos comunicables, tales como el amor, la justicia y la fidelidad de Dios. Por otro lado, hablar de la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia como incomunicable es igualmente insatisfactorio. Si quitamos el prefijo omni, somos dejados sencillamente con poder, conocimiento y presencia, cosas que todas tienen analogías en nuestra propia existencia humana. Esta clasificación siempre se queda corta, incluso la más favorecida por los teólogos reformados. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que demuestran la importancia del estudio de los atributos de Dios? Y aquí hay al menos 3 razones, puede que haya más, que nos indican que el tema que nos ocupa es de gran importancia y provecho para la iglesia. La primera razón que nos muestra la importancia que tiene para el creyente el estudio de los atributos de Dios es que produce en él un temor reverente a su Creador. Y cuando hablo de temor, no me refiero a tener miedo a su juicio, pues eso es lo que pasa en el caso de los impíos. Cuando hablamos de temor, nos referimos a ese afecto que por gracia ha sido derramado en la vida de los santos y que consiste en un amor reverente, respetuoso, fervoroso y santo hacia su Dios y Salvador. El hombre que teme a Dios es aquel que teme hacer cualquier cosa que deshonre el nombre de Dios o que le desagrade. Es aquel que teme desobedecer a Dios, no por miedo al castigo, sino porque ama tanto a su Señor y desea tanto agradarle que no haría nada en contra de su voluntad. Martin Lloyd Jones, ese santo predicador del pasado, dijo en un sermón: hubo un tiempo en el que al cristiano se le llamó hombre temeroso de Dios. No quiere decir temor pusilánime, no quiere decir temor que atormente, pero sí es una maravillosa descripción del verdadero cristiano. Podemos decir de nuestro bendito Señor mismo que su vida fue una vida llena de temor de Dios. Entiendan lo importante que es esta idea de la vida cristiana. A menudo, como ya he señalado, los cristianos modernos que son capaces de dar testimonios muy brillantes y aparentemente emocionantes de alguna experiencia que han tenido, no dan la impresión de que sean gente temerosa de Dios, sino más bien hombres mundanos, tanto en el vestir como en la apariencia, en una especie de jactancia y confianza fácil. Y aquí podemos preguntarnos, ¿qué ha llevado a la cristiandad actual a perder este hermoso adjetivo? ¿Por qué a los cristianos de nuestro tiempo no se les llama temerosos de Dios? ¿Por qué nuestra generación evangélica no se distingue por temer a Dios de manera general? Y una de las razones que ha llevado a los creyentes de hoy a no manifestar ese temor que debe caracterizar a todo hombre piadoso es que se ha descuidado el estudio de las perfecciones divinas. Existe una íntima relación entre el conocimiento de los atributos de Dios y temerle. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Lo que estaban diciendo aquellos ángeles en este pasaje y que cantaban era que nadie podía conocer la santidad y la justicia de Dios sin que esto no produjera un temor de Él. En nuestros días hay escasez de creyentes que teman a Dios. Oír hablar de Dios a muchos que profesan ser creyentes es cosa rara, pero cuando lo hacen, abundan en ellos palabras profanas e incluso blasfemas. Tú los oyes hablar con ligereza, le dicen papito a Dios o le dan órdenes a Dios y cosas semejantes. Luego de que el pueblo de Israel observara el poder y dominio de Dios sobre su creación al dividir el mar rojo para que pasaran el seco, se dice de ellos en Éxodo capítulo 14, versículo 31: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La ignorancia de las perfecciones de Dios ha llevado a algunos a pensar que Él es como uno de nosotros. Los ha llevado a pensar que se le puede hablar al Padre, el creador de todo lo que existe, de la misma manera que le hablamos a nuestros amigos o a nuestros hijos, los que tienen hijos.
A veces, en medio de la oración, se pronuncian frases irrespetuosas o con ligereza, o se ora de tal manera que pareciera que Dios no es todopoderoso, que no es todo amor, que no es fiel, que no es paciente, que no es soberano y que no es merecedor de todo nuestro afecto. Se ora y muchas veces en la oración está ausente el fervor santo que se tiene cuando se habla con alguien a quien tememos, amamos y reverenciamos mucho. Así que una de las cosas que nos muestra la importancia de que en nuestra iglesia se enseñe sobre los atributos de Dios es que el estudio de este tema produce temor de Dios en el creyente. Pero es necesario añadir algo más, ya que esto no es lo único que nos muestra la importancia del tema que estamos tratando. El estudio de los atributos de Dios es útil para la vida, ministerio y práctica de la iglesia, también porque aviva la verdadera santidad en el creyente. Aquel que se ha sumergido en el estudio correcto, reverente y sincero de los atributos de Dios, recibe como fruto un anhelo por la santidad. Quien ha contemplado al Señor con sus ojos espirituales y ha visto lo que la Escritura dice acerca del Dios todopoderoso, bondadoso, clemente, santo, omnipresente y omnisciente, experimentará en su corazón un deseo intenso por ser santo. Este atributo es lo que hace hermoso a Dios. Esto es como el atributo que embellece todos los demás atributos del ser divino. Cuando Isaías contempló la santidad de Dios, exclamó, ese texto no está ahí. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El primer paso para que una persona anhele la santidad es que pueda contemplar toda su corrupción, toda la podredumbre y miseria que residen en su alma. Y es ese el atributo fundamental, la santidad, que debe llevarnos no solo a desear ser más santos, sino que también debe llevarnos a usar diligentemente aquellos medios que Dios nos ha dado para nuestra santificación. Al contemplar la santidad de Dios, aumenta la percepción de nuestro pecado como si estuviéramos contemplándolo con una lupa y destruye nuestra justicia propia y elimina nuestra autoconfianza. Cuando nosotros nos vemos en el espejo de las Escrituras y vemos los atributos de Dios, santidad, nosotros vemos lo que realmente somos. Y eso destruye la autoconfianza que tenemos en nosotros mismos y en nuestra propia justicia. En su primera epístola, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente en el capítulo 1, versículos del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El saber que Dios es omnipresente y omnisciente refrena, que son dos atributos de Dios, refrena nuestros pecados. El saber que no podemos escondernos de Dios, que todo está a su alcance y que no hay nada que se escape de su sabiduría infinita, debe promover santidad en el creyente. Hay ingenuos que piensan que mientras cometen su pecado nadie los está viendo. Sin embargo, deben saber que sí los ve. Dios sí los ve. En Hebreos capítulo 4, versículo 13 se nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aún los pensamientos más escondidos en nuestro corazón yacen delante de nuestro Dios, que todo lo sabe. Él sí disecciona nuestro corazón. Así, Él conoce en un instante todo lo que nosotros somos, lo que pensamos y hacemos. En su libro Una pasión santa, que trata sobre los atributos de Dios, el teólogo R.C. Sproul escribió lo siguiente: si hemos de avanzar en santidad, necesitamos avivar la llama de la pasión santa. Nos es preciso tener un deseo sincero con el único propósito de conocer a Dios. El conocer más de los atributos de Dios decididamente avivará la santidad verdadera en el creyente. Ahora bien, hay un último beneficio que nos trae el conocimiento de este bendito tema. El estudio de las perfecciones de Dios no solo produce un temor reverente en el creyente, no solo aviva la santidad en el creyente, sino que también promueve una adoración correcta en el creyente. Ya estamos terminando. Hay abundante material bíblico
para afirmar que el estudio y conocimiento de los atributos promueve al creyente una adoración correcta. Es más, hay mucha relación entre la adoración y el conocimiento de los atributos divinos. El desconocimiento de las imperfecciones de nuestro Dios llevará al ignorante a una adoración desequilibrada e irrespetuosa. Salmo 29, versículos 1 y 2, no está ahí. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Incluso hubo impíos que fueron motivados a adorar a Dios cuando contemplaron los atributos divinos. Aún el mismo Nabucodonosor, que yo creo que se convirtió, adoró, honró y glorificó a Dios en Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Miren lo que dice este hombre. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga qué haces. ¿Cuáles son los atributos que resaltó Nabucodonosor en estas palabras y que los motivaron a adorar? Hay al menos dos: la eternidad de Dios y su soberanía. Este hombre, que era uno de los hombres más poderosos y el más grande de los emperadores de su tiempo, reconoció la eternidad de Dios, reconoció el dominio, el reinado y la soberanía absoluta de Dios y lo alabó, después de haber sido un soberbio. Ahora bien, mis amados, Salmo 100, versículos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, un atributo, para siempre su misericordia, otro atributo, y su verdad por toda la generación, su fidelidad, otro atributo. Ahora bien, mis amados hermanos, hemos dicho que uno de los beneficios que trae el estudio de este tema para el alma del creyente y para la vida, ministerio y práctica de la iglesia es que promueve una adoración correcta. Por supuesto, el estudio de los atributos de Dios debe motivarnos a adorar. Sin embargo, no debemos adorar a Dios como se nos ocurra, sino como Él, que es soberano, lo ha establecido. De hecho, es el desconocimiento de las perfecciones de nuestro Dios lo que puede llevar a alguien a adorarlo de una manera incorrecta. Vayamos por un momento al Salmo 50. Ya estamos terminando, voy rápido. En este salmo, Dios está juzgando a su pueblo porque lo estaban adorando de una manera incorrecta. Hasta ahora Dios había callado y no los había acusado por llevar a cabo una adoración incorrecta. Sin embargo, Dios no aceptaba esa adoración. Versículos 8 y 9. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni macho cabrío de tus abriscos, o sea, para el sacrificio. Ahora bien, ¿cuál es la causa de que esa adoración fuera defectuosa? El pueblo de Israel desconocía la naturaleza y los atributos del ser divino. Vean versículo 21 del mismo Salmo 50. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaste que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Esas personas pensaban que podían adorar a Dios según sus invenciones, pensaban que Dios era como ellos y que seguramente tendría sus mismos gustos y sería indulgente con ellos. Pero hermanos, entre Dios y nosotros hay una distancia tan grande, como ya dijimos, que la distancia entre nuestro planeta y la estrella más lejana que se pueda divisar sería ínfima en comparación a la distancia que existe entre Dios y el hombre. Nuestro Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Él es soberano y nosotros sus siervos. Dios es santo y nosotros pecadores. Dios es omnisciente y nosotros ignorantes y necios. Si hemos de adorar a Dios de una manera que a Él le agrade, no debe ser conforme a nuestras propias percepciones, pues estas han sido afectadas por nuestro pecado. Si de veras queremos adorar a Dios con una adoración que sea aceptable delante de Él, no solo debe ser de corazón, o sea, en espíritu, sino que debe ser conforme a lo que Él ha establecido, o sea, en verdad. Muchas iglesias que dicen que Cristo es su Señor y su cabeza han añadido elementos a la adoración pública que Dios no ha mandado. Si Dios ha de ser la cabeza de esta iglesia, entonces debemos dejar que Él gobierne. ¿Y cómo es que Dios gobierna nuestra iglesia? Pues Cristo no gobierna nuestra iglesia poniendo cosas en el corazón de los líderes de la iglesia. Cristo no gobierna a la iglesia como rey de ella que es, poniendo cosas en el corazón de los hermanos de la iglesia. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Cristo gobierna en esta iglesia en la medida en que se hagan todas las cosas que Él nos mandó a hacer en su palabra.
Dios no es como nosotros. En la Escritura no se nos manda simplemente a adorar a Dios, sino que también se nos manda a adorarlo correctamente. Salmo 19, 29, versículos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. No solo debemos dar al Señor la gloria y el poder, sino que debemos darle la gloria debida a su nombre. Hay un tipo de adoración que puede resultar muy maravillosa a nuestros ojos, pero que no es la adoración que se le debe a Dios. Termino con esta cita de Spurgeon y una breve conclusión. Muchos se preguntan por qué en nuestra iglesia no hacemos obras de Navidad o damos cantatas. Y a esas personas les respondemos con las palabras del gran predicador bautista Charles Spurgeon. En este momento, el peligro reside en organizar representaciones teatrales, semiteatrales, conciertos y demás. Hasta que no vea que el Señor Jesucristo ha montado un teatro o ha planeado una obra teatral basada en la Biblia, ni se me ocurrirá imitar al teatro o competir con la sala de conciertos. Si me dedico a lo mío, que es predicar el Evangelio, tendré suficiente con eso. Cristo, el Rey de la Iglesia, ha dicho cuál es la manera correcta de adorarlo, y esa manera no incluye las cantatas ni las obras de teatro, ni ninguna de las cosas que Él nos ha mandado. Conclusión, hermanos, Dios nos conceda a través de esta serie de clases que el amor por nuestro Dios se ensanche y que nuestro fervor aumente. Porque, amados hermanos, ciertamente nuestro Dios es maravilloso y digno de ser amado y adorado por su pueblo. Amén. Terminemos la oración. Dios mío, por favor, ¿podrías despedir?